Hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Mi nombre es Anaid y el día de hoy vamos a comentar El Mundo Perdido, una novela que es parte de la colección de Los Maestros del Fantástico. Ya saben que estamos reseñando toda la colección y bueno, sin más por decir, vamos a empezar ya. Esta novela se publicó en 1912, el autor es Arthur Conan Doyle. Y bueno, como saben, siempre me gusta hablar un poco más del autor, así que vamos a hablar de quién es Arthur. Arthur Conan Doyle es un escritor novelista británico, nacido en el año de 1859. Él es de familia escocesa, estudió en las universidades Stonehouse y de Edimburgo, donde concluyó su carrera en medicina. Además de ser novelista, también escribe teatro, poesía y por supuesto ciencia ficción. Tiempo después publicó Estudio en Escarlata, que fue la primera de 68 novelas que fueron lo que básicamente le dio a él como este boom, porque a partir de esa novela sale el personaje que todos conocemos como Sherlock Holmes. En 1893, harto de que Sherlock haya sido lo único que le daba protagonismo, decidió darle muerte, pero a causa de la presión de sus lectores, lo tuvo que resucitar en 1902 con El Sabueso de los Baskerville. Tiempo después, él publica El Mundo Perdido en 1912, que es la novela de la que vamos a hablar el día de hoy. Es una novelota, sinceramente de una vez les puedo decir que ya sea que la quieras adquirir por la colección o la quieras leer aparte, es una novela que sí les recomiendo bastante. El Mundo Perdido era algo que yo desde niña era como, es sobre dinosaurios. O sea, era lo único que yo sabía, que era sobre dinosaurios. Entonces con esa idea empecé a leer la novela. ¿Y de qué trata la novela? La novela empieza con Ed Malone, quien sea un periodista que esté enamorado de Gladys. Gladys es una mujer que a él le gusta mucho y han sido colegas durante muchísimo tiempo. Entonces la novela comienza con él yendo a confesarse con ella, a decirle que ha estado enamorado de ella, pero ella le dice que no puede corresponder a sus sentimientos porque él no es el tipo de hombre que a ella le gustaría pues tener, ¿no? Con el tipo de hombre con el que le gustaría casarse. ¿Y qué tipo de hombre es ese? Entonces él empieza a pedir como esa explicación y ella le comenta que es un tipo de hombre heroico, un tipo de hombre valiente. Entonces, como él en su vida ha hecho nada valeroso, pues no es algo que a ella le interese, ¿no? Ed Malone es periodista, entonces sale de ahí y va directo a su periódico a decirle a su editor que lo mande a la misión, que de verdad ponga en riesgo su vida, a una guerra, a lo que sea. Y obviamente el editor le dice que no existe nada de eso en la actualidad porque lamentablemente para él están en una época de paz, pero que lo puede mandar a que desenmascare a un farsante, y ese farsante es el profesor Challenger. El profesor Challenger es un personaje que Conan Doyle creó y de hecho tiene una serie de novelas, y siendo esta la primera novela en la que podemos ver las aventuras de este profesor, quien sea un zoólogo, un científico bastante reconocido dentro del mundo imaginario de Conan Doyle. Y bueno, el chiste aquí es que este periodista va para desenmascarar que este científico, este zoólogo, ha dicho que ha encontrado dinosaurios y que ha encontrado muchísimas cosas, pero obviamente la gente no le cree porque las únicas pruebas que él tiene son unos dibujos y unas fotografías borrosas que todos le dicen que han sido alteradas. Después de que este periodista llega con el científico le dice que él no acepta perros, no acepta periodistas, que solamente quieren como comérselo a él como carroña nada más para tener un titular, que realmente no están interesados en la verdad. Después de golpearlo y de casi, lo corre de su casa y de casi llamar a la policía, dice al guardia que no pasa nada, que también fue su culpa por haber ido a alterarlo. Entonces se gana la confianza del profesor Challenger, quien dice: tú eres un periodista distinto a todos los demás que simplemente me acusan y me mandan a la policía. Empiezan a platicar, empieza a tener una entrevista con él y lo invita a uno de sus coloquios, a una de estas pláticas de ciencia, de hombres de ciencia, para que él pueda tener una noticia. Pero dentro de esta plática, todos los científicos, en cuanto ven entrar al profesor Challenger, empiezan a despotricar
insultos y barbaridades en contra del profesor diciendo que es un charlatán. A lo que él dice que está dispuesto a llevar a un grupo de hombres con él a esta isla y así comprobar que de charlatán no tiene nada. Y ahí es donde empieza nuestra aventura de esta novela. No les quiero hacer spoiler, pero básicamente lo que les he contado es realmente cómo empieza la novela. Uno pensaría, estando acostumbrada a ver cierto tipo de material como viene siendo Jurassic Park o ese tipo de cosas, que vamos a tener aquí una historia en la que va a haber muerte, destrucción y demás. Pero yo siento que más que eso, nos está invitando durante toda esta aventura a que seas justamente eso, a que seas un aventurero como lector en compañía del profesor Challenger, en compañía de este periodista quien nos relata todo en forma, es como si fuese un diario. A diferencia de las otras novelas que hemos estado hablando en este canal, creo que esta es una de las novelas más rápidas de leer a las que me he enfrentado, porque en las otras novelas los escritores tienden a detallar más, a hacer uso de ciertas técnicas que este autor no hace. Este autor literal a lo que vino, o sea, si te va a contar una historia, a lo que vino, no te lleva como por hojas innecesarias, no te va a llenar páginas innecesarias de descripciones que no necesitas. No sé si es porque el escritor como tal era médico, pero sí hay ciertos detalles o hay cierto cuidado en ese tipo de vocabulario científico que se utiliza. Tuve uno que otro problema porque al utilizar nombres de dinosaurios, yo obviamente no me sé todos los nombres de los dinosaurios, entonces a veces me quedaba como así, como pensando cómo se veía tal dinosaurio, o terminaba googleándolo porque francamente necesitaba como imaginarlo, entonces ya lo googleaba y ya decía, ok, así se ve tal dinosaurio. No es spoiler, o tal vez sí es spoiler, no sé cómo me lo vayan a tomar. Pero encontramos, por ejemplo, la aparición del eslabón perdido y muchas otras cosas que uno pensaría que realmente solamente iba a haber dinosaurios, pero realmente no es así. Inclusive si eres fan de ese tipo de películas como Indiana Jones, etcétera, te va a gustar mucho este libro, porque realmente es eso, es una aventura que va guiada por la mano de este periodista que nos va relatando cómo fue todo, y al final el desenlace está muy adecuado. Vamos a decir que es un buen final. Posiblemente es, como les digo, tal vez como uno está acostumbrado a cierto tipo de acción, a cierto tipo de sucesos, ya que hoy en día pues ya no nos sorprendemos tan fácil. Puede que el final no sea del agrado de todos, pero realmente el libro está muy padre. A mí me gustó muchísimo, sí se los recomiendo. No creo que te saque de un bloqueo lector, porque francamente es un libro que es rápido de leer, pero en cuanto a situaciones tú pensarías que irían un poco más rápidas, pero no, es un poquito lento, porque precisamente funciona así la narrativa de este hombre. Te va adentrando en la historia, no es una narrativa que te despierte como en el caso de las novelas juveniles, que son libros de rápida lectura. En este caso no, sino que te va adentrando poco a poco y tienes que ir tomándole atención a ciertos detalles, no solamente detalles de las escenas o de todas estas naturaleza que hay dentro, sino detalles dentro de la historia, porque tenemos aquí dos historias. No solamente es qué va a pasar dentro de la aventura de el profesor Challenger y el periodista y todas estas personas que se juntan con ellos para ir dentro de esta expedición, sino también qué va a pasar dentro de esta historia del periodista y esta mujer que quiere, si al final va a tener un buen desenlace o no. Todo esto está relatado de una forma en la que no tenemos ningún eslabón sin resolver, así que si te gustan ese tipo de historias, creo que este es tu libro. Si no, pues podríamos buscar otro tipo de novelas, pero es una novela muy digerible, muy padre. A mí me gustó muchísimo, es un librazo. Me da algo de pena el hecho de que este escritor lo googleas y te aparezca Sherlock Holmes y no te aparezca como tal esta novela en recomendaciones para leerlo, porque realmente es una novelota, o sea, está muy bien hecha
Es una novela de ciencia ficción muy bien estructurada y merece su lugar dentro de la colección de Maestros del Fantástico porque realmente sí tiene todo, no solamente ese ambiente fantasioso, sino dentro de ciencia ficción estamos teniendo aquí elementos que yo no sé si es porque el señor era médico, pero está muy bien cuidado el lenguaje, tenemos descripciones de mundos que obviamente pues no existen, pero que están apegadas a la realidad. De hecho, él se inspiró en Venezuela para crear este mundo imaginario, esta isla. Él se inspiró en uno de sus viajes a Venezuela. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay una película de El Mundo Perdido, es todavía en blanco y negro, es viejísima. Y según lo que estaba leyendo fue como el antecedente del stop motion. Entonces hay mucha historia alrededor de esta novela. Historia que estaría padre que nosotros tomemos en cuenta. No solamente para apreciar la historia o apreciar el trabajo del escritor, sino para ver desde otro enfoque la historia como tal. Estaba viendo que inclusive dos de los personajes estaban inspirados en dos personajes que sí existieron, que estaban a favor, o bueno, más bien estaban en contra de la esclavitud en el Congo. Entonces el escritor como tal se dio a la tarea no solamente de buscar, no solamente de incluir un lenguaje que fuera adecuado o que fuera lo más exacto posible, que es lo que, valga la redundancia, hace que la novela sea ciencia ficción, porque está involucrando elementos reales con elementos imaginarios, sino que además de todo eso tenemos aquí personajes que tienen cierta humanidad y que buscan cierto tipo de explicaciones dentro de la obra. Así que nada, yo les recomiendo El Mundo Perdido. Si no lo has leído, te invito a que lo leas. Estaba viendo que esta colección se está distribuyendo en Perú y varias personas de Perú me están empezando a ver y me estaban preguntando ¿cómo conseguiste ese libro? Lo que pasa es que aquí en México ya tiene un año, de hecho ya tiene un poco más de un año que se empezó a distribuir, pero yo apenas por cuestiones de tiempo empecé a leer los libros, así que pues nada, voy a tratar de ir actualizando las reseñas antes de que ustedes compren los libros para que también de esa forma vean si se animan o no se animan a comprar los libros. Aunque como les decía en uno de mis videos pasados, esta solamente es mi opinión personal. Lo que a mí me guste puede que a ti no te guste en cuanto a lecturas, así que yo solamente te puedo decir si vale la pena o no. Y vale muchísimo la pena que consigas esta novela, El Mundo Perdido. Y hablando de la colección, creo que ya les había comentado que en cuanto a impresión, tienen el defecto estos libros de que se traspasan algunas imágenes de una página a otra. Es el único defecto que tiene. Yo creo que por el precio no es algo como con lo que pues, nos pondríamos exigentes. Y una de las particularidades, una de las cosas que a mí me gustan de esta colección es que tenemos la primer portada o la portada original con la que se publicaban las novelas. Así que nada, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te animes a leer El Mundo Perdido. Es una novelota, de verdad, a mí me gustó mucho, la disfruté. Nos vemos en el siguiente video. Si no te has suscrito, por favor, pasa y suscríbete. Tengo todo el canal ordenado en listas de reproducción por si te interesa. Y nos vemos en la siguiente reseña, en el siguiente video. No sé qué subiré, pero ahí subiré algo. Nos vemos. Bye.